una oportunidad más. Me presento con ustedes, soy el doctor Cristian Fernando García Cubría. Soy médico especialista en urgencias médicas, egresado del Hospital General de Balbuena, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, contamos con alta especialidad de medicina de reanimación, también dados por el Hospital General de Balbuena, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, avalados. Actualmente, pues, somos adscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Ecatepec, en HGZ 76, y también tenemos la oportunidad de seguir de adscritos en el Hospital General de Balbuena en el turno nocturno. Bueno, ya sin más, pues es un gusto, como les decía, vamos a ver uno de los temas complejos además, que es como tal la reanimación del estado de choque asociado como tal al COVID. A estos pacientes que se nos han presentado, como bien dice el doc, quizá han bajado un poco los casos en los últimos días. Sin embargo, bueno, ya va a ser un año prácticamente desde que inició la pandemia y es evidente que nos hemos enfrentado a un paciente en muchas ocasiones que está en estado de choque. Entonces, lo importante de esta sesión es precisamente identificar qué tipo de estado de choque potencialmente nuestro paciente por el cual está cruzando y valorar qué tipo de tratamiento en base al estado de choque que esté presentando, al perfil de choque que esté presentando, sería el más indicado para nuestro paciente. Entonces, dentro de precisamente los objetivos de esta sesión, pues es identificar las causas del estado de choque de nuestro paciente con COVID-19, reconocer el patrón mismo, el patrón clínico del mismo. Obviamente, en base a la causa podemos identificar posteriormente, ya que tengamos señalado qué tipo de choque es el patrón clínico que se esté presentando, y obviamente conocer las estrategias recomendadas para su terapéutica. Pues primeramente la definición del estado de choque, ¿no? Sabemos que existen muchas tales, como ese estado de hipoperfusión tisular generalizada, esa también desbalance entre el aporte y el consumo de energía, esa que nos va a llevar como tal a una situación ya de falla orgánica. Entonces, ese estado de choque, ese estado de hipoperfusión tisular también se puede dar como tal en nuestros pacientes COVID. Obviamente tenemos que determinar cuál es la causa del estado de choque. Sabemos principalmente que hay como tal 4 tipos de estado de choque. Sabemos que el más, por epidemiología, de forma más frecuentemente encontrado, pues es el choque distributivo por el choque séptico específicamente hablando. Posteriormente tenemos en segundo lugar ahí empatados tanto el choque cardiogénico y el choque hipovolémico. Y en tercer lugar, bueno, vendrá otras causas no asociadas a choque séptico de situaciones distributivas. Y en último lugar, el choque obstructivo. Obviamente, para poder entender el estado de choque tenemos que valorar, me gusta siempre poner como una metáfora, como una comparación, que el sistema circulatorio como una especie de bomba y una especie de tubería que está conectados a esta bomba. Obviamente la bomba está dada por el corazón y este sistema circulatorio, esta tubería, está dado así como tal por todos nuestros sistemas de arterias, venas y capilares. Entonces, cuando nosotros podemos identificar qué estado de choque es precisamente porque va a haber una falla, una disfunción en alguna de estas partes de este circuito. Y precisamente, bueno, cuando hablamos de que es un choque distributivo, es precisamente porque haya un problema en las resistencias vasculares sistémicas, en las resistencias periféricas, que nos lleva como tal a una vasodilatación. Precisamente el choque séptico, por esa respuesta inflamatoria desordenada, como dice bien la definición, es precisamente donde vamos a encontrar la disminución de las resistencias vasculares periféricas y que van a dar lugar como tal a un choque distributivo. Sabemos que no es la única causa de la sepsis como un choque distributivo. Sabemos que, por ejemplo, un choque anafiláctico o un choque, por ejemplo, también medular o neurogénico, también te pueden dar como consecuencia esa vasodilatación que está acabando con las resistencias vasculares sistémicas periféricas. Entonces, ¿qué problema hay en el choque distributivo? Pues como tal, las resistencias vasculares. Cuando hablamos como tal de choque hipovolémico, pues ahí hablamos el contenido de la tubería, el contenido del circuito, que va a haber como tal una disminución tanto de la sangre o como del volumen sanguíneo efectivo. Entonces sabemos, por supuesto, que las características importantes o las causas más importantes de un choque hipovolémico, pues son las hemorrágicas, ¿no? La pérdida de volumen por una disrupción del endotelio que nos lleve como tal a una pérdida masiva del contenido sanguíneo. Sabemos como tal que también hay clase de choque hipovolémico no hemorrágico, sobre todo por aumento en las pérdidas gastrointestinales que también se pueden llegar a encontrar de forma relativamente común. Cuando hay una falla de la bomba, en ese circuito, pues tenemos como tal el choque cardiogénico. Principalmente, la causa más importante de forma general del choque cardiogénico, pues es el infarto agudo al miocardio. Y cuando hablamos del choque obstructivo, ¿ahí qué pasa? Aquí va a suceder, pues que hay una obstrucción. Es como si nosotros, imagínense, en ese circuito de la bomba con nuestra tubería, pusiéramos un dedo a la salida como tal de la bomba, del contenido de la bomba, pusiéramos algo que obstruyera o que detuviera la salida precisamente del contenido de la misma.
Eso obviamente también va a generar un aumento como tal de las presiones a nivel de esa bomba que pueden llegar a la falla de la misma. Entonces, esos son y ejemplos importantes, pues lo sabemos, la tromboembolia pulmonar es de los más importantes. En el contexto de trauma, por ejemplo, el neumotórax a tensión, el tamponamiento cardíaco, otro ejemplo importante, el choque obstructivo, que bueno, es el menos frecuente de todos. Y entonces, bueno, en esta pandemia podemos incluso llegar a reconocer algunos de estos tipos de estado de choque. Bueno, la pandemia de la enfermedad por COVID-19 es todavía el reto más complejo que estamos enfrentando como personal de salud cada día. Si bien la insuficiencia respiratoria, lo sabemos, el problema de esa dificultad respiratoria, esa hipoxemia que se está presentando crítica en nuestro paciente, es la complicación más grave en los pacientes con COVID-19, se ha encontrado también que un número considerable de pacientes pueden desarrollar una falla circulatoria aguda. Y bueno, en la cohorte más grande de pacientes con neumonía con COVID-19, la incidencia de choque circulatorio fue el 30%. O sea, no es nada más que el paciente por hipoxemia o por hipoxia pueda llegar a presentar la muerte. También hemos encontrado que como tal el estado de choque puede estar asociado y vean nada más, cada 10 pacientes, 3 lo van a presentar. Y bueno, la pregunta que yo les hago, que me gusta, o que hice realmente cuando decidí empezar esta sesión, es valorar cuál es el tipo de choque que se observa en nuestros pacientes con COVID-19. Y es la pregunta que nos hacemos porque, bueno, podría ser un choque distributivo, considerando precisamente que es una sepsis de origen viral, que va a acabar con las resistencias vasculares periféricas. Pero ¿qué creen? Que también por ahí, bueno, algunos pacientes aislados quizá llegaban a encontrarse con abundantes evacuaciones diarreicas. Y decías, bueno, a lo mejor llegó hipotenso y es un choque hipovolémico, pero por tantas evacuaciones que ha tenido. Otra situación que decía, bueno, si puede llegar a encontrarse una falla de la bomba en los pacientes con COVID-19, sí se ha llegado a encontrar. Se han encontrado datos de falla cardíaca aguda y decimos, bueno, a lo mejor el choque no es distributivo ni hipovolémico, sino un choque cardiogénico. Y por último, algo que también está bien descrito, que los pacientes están haciendo trombosis y pueden llegar a generar embolismo pulmonar. Nos podría llegar a dar una tromboembolia pulmonar masiva, que sea realmente la causa de un estado de choque asociado obviamente a un choque obstructivo. Entonces, ¿cuál es el tipo de choque que se ha encontrado en los pacientes con COVID? Pues realmente hemos encontrado sobre todo el distributivo en primer lugar, en segundo lugar el cardiogénico y en último lugar también el obstructivo como las causas de choque en los pacientes con COVID. Realmente el choque hipovolémico no de forma tan frecuente, muy aislada rara vez, no hemos encontrado que la diarrea sea un síntoma que pueda llegar a generar de forma común una repercusión hemodinámica. Sin embargo, los otros tres tipos de estado de choque sí se han encontrado de forma muy frecuente. Como les decía, el tipo más común de choque en esos pacientes es el choque distributivo. Sin embargo, muchos informes, vean, habían demostrado la presencia de daño cardíaco, que alcanzó una incidencia del 12% en pacientes con neumonía por COVID-19 y del 23% entre pacientes críticamente enfermos con COVID-19. Además, se ha encontrado una historia de morbilidad cardíaca en el 40% de los pacientes que desarrollaron neumonía por COVID-19. ¿Qué significa eso? Que ya tenían antecedentes probablemente de una falla cardíaca, de una insuficiencia cardíaca, y obviamente era mucho más probable que pudieran detener o presentar una disminución de la misma precipitada por la neumonía específicamente hablando. Además, esta alta prevalencia de lesión cardíaca y o antecedentes de movilidad cardíaca en los pacientes con neumonía por COVID aumenta la necesidad de manejo meticuloso de los líquidos para evitar la sobrecarga circulatoria. Y vamos a hablar muy importante, ¿no? Sabemos que a veces no calculamos los líquidos de forma muy juiciosa, en general, en el paciente crítico y en el paciente no crítico, y en esos pacientes ha llevado a quizá favorecer estas complicaciones por una falla cardíaca, un choque cardiogénico. Entonces, nada más de forma general recordamos, ¿no? La principal causa, pues sí, es el choque distributivo, el choque séptico por una sepsis viral. Sabemos que la carga viral nos lleva obviamente a la infección viral y esto va a inducir una respuesta desordenada o desregulada del organismo, llevando a esa tormenta de citocinas tan famosa en los últimos meses, que nos lleva como tal a la falla orgánica múltiple. Podemos encontrar, obviamente, de acuerdo a diferentes órganos o diferentes sistemas, distintas expresiones precisamente de esta sepsis viral. Por ejemplo, obviamente, a nivel respiratorio, lo más comúnmente descrito es SIRA por una alteración de la membrana alveolo capilar que lleva como tal una fuga capilar con el conflicto posteriormente hidroaéreo del alveolo, llevando como tal al SIRA severo. Vemos también, por ejemplo, a nivel cardiovascular, depresión intrínseca como tal de las células del miocardio, llevando como tal a la falla cardíaca. También sabemos como tal que los pacientes con EBC pueden llegar a haber presentado como factor de riesgo el COVID. También hemos visto pacientes con enfermedad vascular, sobre todo isquémica, asociado sobre todo a ese aumento en la trombosis por esa lesión endotelial que se está dando en la falla como tal por el COVID-19, por la sepsis por el COVID-19. También tenemos la falla renal aguda, también se ha encontrado de forma muy común en los pacientes con COVID-19, que llega presentando también por la lesión endotelial.
Esto es lo que comentábamos, pues el asiento patológico más comúnmente visto, observado, que lleva principalmente a la falla, pues es precisamente la lesión pulmonar. Nada más recordar de forma general, porque al final lo vamos a ver posteriormente en esta sesión, que hay dos tipos de fenotipo cuando hablamos precisamente de la neumonía por COVID, y es importante porque incluso en la terapéutica o en la forma de valorar nuestra terapéutica podríamos valorar qué nos va a ayudar más de acuerdo a el tipo de fenotipo que esté presentando el paciente. Sabemos que de forma inicial los pacientes presentan un fenotipo L. ¿Qué significa eso? Que solo hay un edema intersticial en la fase inicial de la enfermedad. Cuando vemos como que se presenta en la tomografía o en la radiografía de forma muy común el vidrio despulido, es porque está precisamente ese fenotipo L, en donde realmente hay una situación inflamatoria, una trombosis, un problema así a nivel de la microcirculación del pulmón, que está presentando y se está además expresando con ese edema intersticial, pero que no llega principalmente a complicar como tal al alveolo. Se queda nada más ahí en el intersticio y como tal hay una alteración en la respuesta vasomotora de esa microcirculación que da precisamente lugar a la hipoxia. Entonces, eso es la situación a nivel del fenotipo L. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que lamentablemente van a evolucionar a una situación más grave, al fenotipo H. ¿Y por qué decimos más grave en el fenotipo H? Porque es precisamente cuando se va a dar el fenotipo SIRA, en donde ya hay una alteración de la membrana alveolo-capilar, hay un edema alveolar importante, hay también una como tal migración, obviamente, por ese edema alveolar. ¿Cómo se da ese edema alveolar? Por una migración de células inflamatorias, específicamente hablando de los neutrófilos. Va a haber además una liberación importante de radicales libres de oxígeno, lo que van a dar lugar, como les decía, a esa edema alveolar y que condicionan obviamente el SIDA. Entonces sabemos que ¿por qué es importante hablar de los fenotipos? Porque además en el fenotipo L, la complianza, esa capacidad de extensibilidad del pulmón, se va a ver casi normal, no se va a ver alterada. Y en el fenotipo H, esa complianza lamentablemente ya va a estar alterada, lo que va a hacer que cuando hagamos formas de evaluar el estado de choque, la respuesta al tratamiento en el estado de choque, puedan verse limitadas a algunos mecanismos o algunos métodos precisamente para ver la respuesta terapéutica de nuestras intervenciones. Entonces, en esa fisiopatología hablamos, bueno, de forma general lo sabemos, el receptor para enzima convertidora de angiotensina 2 humana, el AC2, es un receptor funcional atacado por el SARS-CoV-2. Sabemos que la proteína Spike, precisamente de ese virus, de ese COVID-19, es donde se va a enlazar. El problema de este receptor es que se va a expresar en muchos tejidos, no nada más en pulmones, en mucosa nasal, bronquios, corazón, esófago, riñón, estómago, vejiga e ilio. Y lamentablemente todo esto va a hacer que muchos órganos se vayan a ser vulnerables al, como tal, SARS-CoV-2, sobre todo en casos graves de viremia. Y bueno, aquí tenemos cómo se da la respuesta inflamatoria, cómo se da esa tormenta de citocinas. Y de ahí que se ha intentado determinar ciertos mecanismos terapéuticos que lamentablemente apenas están empezando a ser efectivos. Sabemos que hay como tal interacción con los PAMPs y los DAMPs, que son los receptores asociados precisamente a patógenos, y que obviamente nos van a dar lugar a la liberación de las interleucinas. Estos son los que se saben que empiezan a producirse interleucinas, y que se genera una interleucina proinflamatoria de las más importantes, la interleucina 1. Posteriormente tenemos la transcripción también del factor de necrosis tumoral alfa, también tenemos la transcripción de la interleucina 6, lo que va a dar además que lleve como tal al hepatocito a que se libere como tal reactantes de fase aguda, como cuáles, como el fibrinógeno, el inhibidor como tal del activador del plasminógeno también, y a la proteína C reactiva. Estos van a favorecer precisamente esa trombosis, ahí es donde nace la trombosis, ahí es donde nace el daño endotelial por estos reactantes de fase aguda, y además que como tal esté disminuida la fibrinolisis. Entonces, además va a haber como tal esos trombos van a darnos evidencia patológica, ¿a través de qué? Como ya hablábamos, de un evento vascular isquémico, también, por ejemplo, de la lesión renal aguda, de la trombosis coronaria, y a nivel venoso incluso de una embolia pulmonar o incluso una trombosis venosa profunda en las extremidades. Del lado izquierdo tenemos cómo se ve nuestro vaso de forma normal, la luz del vaso en equilibrio, sin alteraciones en el parénquima, y del lado derecho ya tenemos cuando precisamente se da esta respuesta de esta secundaria como tal, esta sepsis viral, ¿no? Sabemos que va a haber como tal agentes que van a favorecer un estado procoagulante como el tromboxano A2, como también el factor tisular. Además, vamos a tener que la actividad antifibrinolítica estaba dado por el inhibidor del activador del plasminógeno 1, y además efectos proinflamatorios a través, obviamente, como digamos, de células proinflamatorias que se van a depositar ahí en los sitios de lesión, como tal, los neutrófilos estrictamente hablando. Se va a ver una alteración en la membrana alveolo-capilar, pero no solo es el único lugar donde se puede ver alteraciones en la membrana alveolo-capilar, también a nivel renal y obviamente a nivel del sistema nervioso central.
Este es un esquema que nos da, bueno, hay pacientes que afortunadamente cursan con una viremia leve, que llegan a estar incluso asintomáticos. Sin embargo, hay pacientes en los cuales ya hay una infección importante que llega a tener repercusión, como lo veíamos, sobre todo en los pacientes que a veces hay mayor expresión de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué pacientes precisamente son esos? Precisamente los diabéticos, los obesos, los hipertensos, que tienen mayor expresión de las mismas y por eso se ha visto que ellos son más sensibles precisamente al daño asociado al COVID-19. Sabemos que cuando solo hay como tal, cuando ya se da este aumento importante en la permeabilidad del endotelio pulmonar, que nos lleva ya al edema alveolar que ya platicamos, pues lamentablemente va a desencadenar en el SIRA, que es lo que de forma más frecuente lleva a la muerte de nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 1? Porque se va a expresar, como lo decíamos, en gran medida en el corazón, lo que va obviamente a dar la posibilidad de que haya una infección miocárdica dependiente del mismo. Además, la tormenta de citocinas por inflamación sistémica y el estado hipóxico que nos lleva en el SIRA inducen niveles excesivos de calcio extracelular, que conduce a la apoptosis de los miocitos, lo que también pueden ser mecanismos de daño a nivel como tal de ese corazoncito. El aumento repentino de los niveles de citocinas debido a la respuesta hiperinflamatoria o a la linfohistocitosis hemofagocítica secundaria, esa actividad excesiva de los hemofagocitos como tal, y al aumento de la demanda miocárdica en el contexto de una infección aguda, pueden provocar inestabilidad de la placa aterosclerótica y lesión de miocardio, lo que aumenta el riesgo de un infarto agudo de miocardio. Entonces, imagínense un paciente, como platicamos, paciente obeso, paciente hipertenso, diabético, síndrome metabólico, añoso, que sabemos que ya tiene una aterosclerosis importante previa. Ahora imagínense ese paciente que tiene más posibilidad además de interacción precisamente del virus por la cantidad del receptor que ellos tienen, pues solamente pueden llevar, combinados con la respuesta excesiva, esa respuesta desordenada del organismo, a que haya un aumento en el consumo de oxígeno del miocardio y aparte disminuye el aporte del mismo a este corazoncito por la hipoxia que ya está presentándose. Y obviamente el paciente tiene altas probabilidades de desarrollar un síndrome coronario agudo. Incluso la bibliografía, ya muchos artículos de casos que se han presentado y que platicaremos más adelante de algunos, nos dicen que no podemos descartar la posibilidad de que un paciente pueda cursar con un síndrome coronario agudo. Y vean lo que les comentaba, varios artículos practican, bueno, la incidencia de lesión cardíaca aguda, que es definido, ¿cómo vamos a saber que este paciente tiene una lesión cardíaca aguda? Pues es precisamente porque está a un nivel elevado de troponinas. En pacientes que van a encontrarse, fíjense, con COVID-19 de un 20 a un 30% y por supuesto se va a asociar con una mayor mortalidad. Las causas de lesión cardíaca aguda incluyen, fíjense nada más, isquemia por aumento en la demanda de oxígeno. Es un paciente que está hiperdinámico y obviamente va a condicionar que pueda estar aportándose menos y además consumiéndose más. Puede haber miocarditis, ya veamos por la propia interacción que puede tener el virus con las células miocárdicas, puede darte lugar a la miocarditis. También puede llegar a dar una miocardia inducida por el estrés. O sea, también puede ser esta la misma causa de lesión cardíaca. Y la rotura, lamentablemente, de una placa atónoma que pueda presentarse como una insuficiencia única o biventricular. ¿Y qué se ha visto entonces? Se ha reportado que de una insuficiencia biventricular izquierda grave en COVID-19 secundaria a miocarditis, a infarto agudo de miocardio, sobre todo con elevación del segmento ST, a falla cardíaca sistólica y obviamente el choque cardiogénico, o incluso por un empeoramiento de enfermedad cardiovascular subyacente, que un paciente a lo mejor ya tuviera una insuficiencia cardíaca previa y que obviamente se precipite su descompensación. Y la insuficiencia del ventrículo derecho también puede llegar a darse. Lamentablemente lo que decíamos, hablamos de choque, bueno, doctor, usted me está diciendo que sí puede haber choque por un infarto por la interacción viral con nuestro corazoncito o el consumo de oxígeno que esté realmente afectado, ¿no? Bueno, pues también en ese sentido puede ser un choque cardiogénico, ¿no? Pero también puede haber un choque obstructivo porque puede darse como tal la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, pero ¿por qué? Por una embolia pulmonar, una tromboembolia pulmonar. Entonces, lamentablemente puede darse por embolismo pulmonar o incluso puede haber hipertensión pulmonar, o sea, un col pulmonar agudo, debido a ¿qué? A la hipoxia propiamente, estrictamente, a la propia hipercapnia y a que haya presiones altas de la vía aérea, presiones medias altas de la vía aérea. Entonces, no puede haber falla cardíaca izquierda, pero también puede haber como tal una insuficiencia ventricular derecha, que sea la inicial que esté con nuestro paciente cuando desarrolle una complicación de COVID-19. Y entonces veíamos, ¿no? El COVID-19 se ha relacionado, ya lo veíamos en la cascada fisiopatológica, con una coagulopatía y un mayor riesgo trombótico. Es un evento, y ustedes revisan la bibliografía, es un evento de trombosis importante, de daño de endotelio y un aumento de trombosis de forma importante. La incidencia va a variar nada más
varía mucho, desde el 25 hasta el 50% de los casos, con algunos eventos trombóticos que van a ocurrir a pesar de una adecuada profilaxis, una anticoagulación profiláctica o terapéutica adecuada. O sea, nuestro paciente, a pesar de que le estamos poniendo su enoxa cada 24, sus medidas compresivas elásticas, a pesar de eso puede desarrollar embolismos como tales por la patología de COVID. Y en estudio, la embolia pulmonar aguda va a representar aproximadamente el 81% de todas las complicaciones trombóticas agudas en pacientes con COVID-19. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las complicaciones trombóticas no van a ser cualquiera, no va a ser una trombosis venosa profunda, no, va a ser una embolia pulmonar aguda que tenga el riesgo de ¿qué? De hacerte precisamente un choque obstructivo. Y bueno, en autopsias realizadas a 12 pacientes se encuentra que la causa directa de la muerte, o sea, lo que se murió el paciente no fue tanto por la insuficiencia respiratoria, fue por una TEP masiva en 4 pacientes. Y bueno, ese es un cuadro, bueno, donde ejemplificamos precisamente dónde podemos encontrar trombosis. Puede ser desde los lechos arteriales, una trombosis arterial, que obviamente puede ser asociada sobre todo a un infarto, tanto una enfermedad vascular isquémica, una enfermedad vascular cerebral isquémica como una trombosis coronaria. También podemos encontrar esa coagulación a nivel de los capilares, dados por fenómenos de microtrombosis, y además podemos encontrar ya como tal la enfermedad trombomólica común, que es precisamente en el lecho venoso y es precisamente el factor de riesgo más importante para que tengamos como tal una tromboembolia pulmonar. ¿Y cómo podemos nosotros sospechar o considerar que nuestro paciente esté desarrollando embolia pulmonar? Bueno, en los pacientes que tengan un deterioro hemodinámico o respiratorio repentino, o sea, que tengan a lo mejor habían estado saturando 85, 90, ya tenemos la radiografía, puede que tenga subido despulido, realmente llegó con buena TA, había estado estable, pero se deterioró de forma importante y muy rápida, que no hay otro factor que lo pueda precipitar. La presencia de embolia pulmonar aguda como causa de choque es una indicación de trombólisis sistémica, como vamos a ver más adelante, y bueno, la anticoagulación terapéutica completa está indicada en presencia de cualquier tromboembolismo venoso agudo. Y bueno, decir, bueno, doctor, nos dice entonces usted que el paciente puede tener tanto choque séptico, o sea, un choque distributivo por la sepsis viral, puede estarse infartando y puede darte un choque cardiogénico, o puede incluso dar un choque obstructivo por un embolismo pulmonar masivo. Entonces, bueno, doctor, ¿cómo yo lo voy a encontrar el diagnóstico? El diagnóstico va a ser complejo. Y va a ser complejo por el tipo de paciente y por el entorno, el contexto clínico, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces nos decíamos, ¿no? Pues lo más lejito es revisar a los pacientes, ¿no? Me pongo mi EPP y lo que tú quieras, lo reviso una vez y a lo mejor ya no pasamos a verlo otra vez. O puede ser que a lo mejor el personal médico y de enfermería, bueno, tomamos signos vitales al principio del turno, pero después ya no se los tomamos con el mismo ahínco, ¿no? ¿Y cómo va a detectar que a lo mejor esté teniendo, pues obviamente un cambio clínico? Obviamente tenemos que ser apegados a nuestro paciente para llevar a cabo el diagnóstico, ¿no? ¿Y en qué se va a basar? Pues el cuadro clínico. Generalmente, cuando hablemos de un choque distributivo, un choque séptico, vamos a encontrar obviamente esa respuesta hemodinámica con una hipotensión importante. Obviamente vamos a encontrar que a diferencia a lo mejor de un síndrome coronario agudo, no va a haber ese factor precipitante a lo mejor del dolor torácico que se puede encontrar específico de cuando hablamos de choque cardiogénico, de un infarto, ¿no? Ese dolor retroesternal, que de repente el paciente lo empiece a referir, que diga de inicio súbito, que se irradia el brazo izquierdo, cuando a lo mejor elevación como tal, que ya tengamos irritación yugular, que encontremos obviamente la presencia de S3, S4, que tengamos edema en las extremidades, pues a lo mejor en ese momento podemos orientarnos más al choque cardiogénico, que el paciente esté infartando. El problema va a ser, sobre todo con pacientes muchos pacientes de los más críticos, que tengan la mejor ventilación mecánica, que estén en consideración, y obviamente va a ser mucho más complicado, y ahí cuando el cuadro clínico poderlo integrar. El embolismo pulmonar ya mencionábamos, ese paciente que estaba estable, que no presentaba a lo mejor mayor saturación, que había respondido de forma inicial como tal al oxígeno, pero que presenta un deterioro súbito precisamente en su función, que empieza a desaturar, que empieza con dolor torácico, dolor dorsal, pudiera llegar a tratarse como tal de un embolismo pulmonar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el cuadro clínico puede tener cosas inespecíficas, ¿no? De hecho, si ustedes revisan los criterios a veces de la sospecha, el dolor torácico en región dorsal pueden ser parte de la sintomatología de COVID, y lo importante es que si llega a presentarlo de forma súbita o a reagravarse, hacer precisamente la indagatoria de que si no se esté presentando algunos fenómenos como tal agregados, una complicación que ya vimos que se puede llegar a dar. Herramientas para el diagnóstico, pues la química sanguínea, básicamente que podemos hablar algo que nos diga específico. Lamentablemente, para esto, pues no tenemos. La química sanguínea podemos quizá encontrar elevación de ácidos y se podría asociar a una lesión renal que pudiera ser secundaria precisamente a la sepsis viral, ¿no? Que digamos que el paciente tiene una sepsis viral
y obviamente el SOFA, que sabemos que el SOFA es lo que nos va a dar el diagnóstico de sepsis, pudiéramos determinar que a partir de eso pudiera con lesión renal estar dando puntaje para que ese paciente sea séptico y potencialmente a lo mejor que se empiece a hipotensar de forma súbita es precisamente un dato de que pudiera estar con choque séptico, ¿no? Hacer el reto de líquidos y si no responde, entonces valorar que sea un choque séptico. La gasometría arterial, la relación de los gases es lo que podemos ver, sobre todo cuando hablamos en esto de la embolia pulmonar, ¿no? Específicamente ver que pudiera tener una hipoxemia más importante. Ahora, lamentablemente, una herramienta inespecífica, pero que nos puede ayudar a decir que el paciente está chocado, pues ese es el lactato. El problema es que el lactato a veces muchos, por ejemplo, en el IMSS, en Valbuena tenemos lactato en las gasometrías, pero en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en muchos hospitales, lamentablemente no tenemos el lactato. Entonces, para poder ver que el lactato a lo mejor de ingreso se pudo haber elevado, pudiéramos decir que el paciente está chocándose, ¿no? El electrocardiograma importante, ¿por qué? Porque, bueno, va desde valorar el síndrome coronario agudo, valorar que no tenga cambios en el segmento ST, obviamente, una elevación del segmento ST que sea asociada precisamente al mismo, o incluso a ver datos de sobrecarga del ventrículo derecho cuando hablemos de ¿qué? De embolia pulmonar. El complejo de Maguin-White, que aunque es poco común y no es inespecífico porque es más de sobrecarga de sistólica derecha, pues obviamente el S1-QTT3 nos puede decir específicamente que ese paciente está cursando con una sobrecarga del ventrículo derecho. La tele de tórax, de las herramientas, obviamente que de forma quizá específica tampoco nos van a ayudar más, porque puede ser que no sea el cambio a que nos diga, bueno, este paciente está chocado, pero que sí quizá nos podría decir si podía tener una situación ya de un vidrio despulido o incluso ya obviamente de datos de SIRA severo que pudieran ser parte del compromiso clínico del paciente. La TAC de tórax, si específicamente hablando, nos puede ayudar, sí nos puede ayudar, sobre todo cuando hablamos de una angioTAC, de una TAC contrastada, pero precisamente nos puede determinar que se trata de un paciente que es el estándar de oro precisamente para una tromboembolia pulmonar. Y los biomarcadores cardíacos, que obviamente la elevación que ya platicábamos de las troponinas, que haya una curva enzimática, elevación de mioglobina, troponina, y en casos en que no tengamos troponina, pues de la CK y la CKMB nos puede ayudar muchísimo. Obviamente, la sector del 10%, obviamente pueden ser determinantes para decir si nuestro paciente está cursando con un síndrome coronario agudo como tal. Además, tenemos otras herramientas como el dímero D, que el dímero D obviamente es inespecífico y es un factor de mal pronóstico que se ha encontrado en estos pacientes con COVID-19, y obviamente también tenemos el BNP, que su elevación nos asocia obviamente a una insuficiencia cardíaca. El problema es que a veces en las unidades hospitales, aparte del cuadro clínico, lo único que tenemos que la química sanguínea, la gasometría arterial y la tele de tórax. ¿Por qué? Porque a veces el electro no sirve, no se metió COVID, o como estuvo en COVID ya se le acabó el papel, ya se descompuso, nadie lo ha arreglado y no tenemos electro funcional. Y los monitores a veces funciona uno o dos, o nada más nos dan una derivación, por ejemplo, ¿no? TAC de tórax, bueno, pues una realidad que también la mayor parte de los medios hospitalarios no la tienen. Y bueno, los biomarcadores que también de forma desafortunada tampoco están del todo disponibles en la mayor parte de nuestras unidades hospitalarias. Entonces, ¿qué nos queda a veces? El cuadro clínico, la química sanguínea, bueno, la gasometría y nuestra tele de tórax. ¿Cómo determinar, aparte de un perfil clínico y de algunas situaciones agregadas, qué tipo de estado de choque nuestro paciente tiene? Yo tengo duda, doctor, si realmente está séptico o si el paciente a lo mejor se infartó y no me di cuenta porque está intubado, si a lo mejor está cursando con una embolia pulmonar. Pues aparte del perfil, obviamente, que sabemos las extremidades, cómo van a estar, en un choque distributivo sabemos que en su parte inicial están calientes. Dice que algunas veces están frías, sobre todo cuando ellos están en fase hipodinámica. Sabemos que la fase hipodinámica, inicialmente el paciente puede estar con extremidades calientes y posteriormente ya cuando hay una falla de la bomba agregada, que también puede llegar a ser una complicación por la propia sepsis, pues obviamente podemos valorar que ya estén frías. Ahora hay que decirlo, aunque la sepsis y la tormenta de citocina en sí sea la causa principalmente del choque distributivo, no es la única. Fíjense que a veces tenemos que el paciente está chocado porque tiene su doble infusión de agentes sedantes, del propofol, del midazolam, y esto nos va a llevar a que esté hipotenso, y empieza obviamente con datos de hipoperfusión. Entonces hay que tener cuidado con esa vasoplegia asociada a medicamentos. Y luego lo que comentaban las otras causas de choque distributivo que en el contexto de COVID-19 no son tan frecuentes, el choque anafiláctico y el choque neurogénico. En el choque cardiogénico, bueno, las causas importantes, bueno, que haya una enfermedad cardíaca previa, que haya isquemia cardíaca, obviamente un síndrome coronario agudo, cardiomiopatías o la miocarditis aguda, específicamente hablando, ¿no? Y bueno, las enfermedades vasculares agudas, si falla el ventrículo derecho estrictamente hablando, ahí el perfil clínico que podemos llegar a encontrar es que esté como tal frío nuestro paciente.
Igual el problema es que también en el choque obstructivo, que en donde la causa principal ya lo platicamos, el embolismo pulmonar, pues hay otras causas importantes y preinsuflación dinámica, sobre todo asociadas al autopip, el tamponamiento pericárdico, síndrome compartimental abdominal o el neumotórax. Fíjense, ya ha pasado en estos pacientes con COVID, que de repente le pusieron el catéter venoso central, está con ventilación mecánica, no había forma de tomarle el control radiológico. Dijimos, bueno, quedó bien, yo digo que me dio a la primera, pero que empieza el paciente a deteriorarse, y yo lo ausculto, y a lo mejor de un lado no ausculto murmullo vesicular, está ese hemitórax abombado, hay como tal asimetría entre ambos hemitórax, y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que a lo mejor hicimos un neumo, ¿no? Y podemos valorarlo como que esté causando un choque obstructivo. Esos son los perfiles clínicos. También el choque hipovolémico, obviamente, por esa depresión de volumen, puede llegar a presentar extremidades frías como tal. Y ahora la forma de valorar, a veces determinar ya con perfiles un poco más complejos, qué podemos tener de estado de choque, qué tipo de estado de choque podemos tener, es muy importante precisamente lo que sí tenemos en nuestras unidades hospitalarias, la saturación venosa de central o mixta de oxígeno. ¿Por qué? Porque es a veces lo único que podemos llegar a inferir o a determinar. Medidores como tal o monitores del gasto cardíaco, vamos a ver más adelante, la mayoría de los hospitales no lo tenemos. Unidades de cuidados intensivos, algunas lo llegan a tener, pero realmente lo que nosotros podemos llegar a tener en nuestras unidades es esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una gasometría venosa central. Y vamos a valorar ahí si el oxígeno, la saturación está alta o normal. Podríamos decir que el paciente tiene como tal un choque de tipo distributivo. Y en ese momento es un choque como tal que va a requerir a lo mejor el vasopresor para aumentar las resistencias vasculares periféricas. Pero cuando esa saturación venosa central esté baja o mixta esté baja, pues en ese momento ya podemos terminar hacia el otro lado, hacia el otro camino, ¿no? Que tenga un choque cardiogénico, choque obstructivo, y tratar de descartarlos o valorar el tratamiento de los mismos, y en caso de que, bueno, estemos ya encontrando la respuesta a la terapéutica que tengamos. Otra forma de determinar el tipo de estado de choque, que afortunadamente lo he visto en muchos compañeros, que se usa de forma más común, obviamente, es el ultrasonido, el ecocardiograma, a los pies del paciente. Es una de las herramientas que afortunadamente se empieza a generalizar su uso, y que también nos puede llegar a determinar la causa o a orientar sobre la causa del estado de choque. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver que una dilatación del ventrículo, por ejemplo, del ventrículo derecho, como en esta tablita, pues obviamente podemos hablar que pudiera llegar a presentarse, que tuviera un choque obstructivo asociado precisamente a una embolia pulmonar. Y obviamente en pacientes en que esté la función del ventrículo izquierdo disminuida, también, que nos va a orientar el ultrasonido, pues puede ser precisamente, ¿por qué? Por una falla ventricular izquierda, por una disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces ustedes tienen que valorar precisamente de acuerdo al ultrasonido lo que les pueda valorar, el resultado que les pueda orientar también les va a decir qué tipo de estado de choque tiene su paciente. Obviamente, tampoco, lamentablemente, tenemos a veces el ultrasonido, y lo que yo les doy como recomendación es que volvamos a las bases clínicas. ¿Qué son las bases clínicas? Para primero identificar que el paciente está en estado de choque. ¿Qué es la primera respuesta? La primera pregunta que ustedes tienen que responderse con un paciente grave es potencialmente si esté chocado, en el contexto obviamente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo lo voy a valorar en datos clínicos? La exploración física. Algo que a veces subestimamos y que yo he visto que a poco hacemos, y me incluyo, que lo estamos dejando y que tenemos que retomar, el llenado capilar. Primero decir que el paciente está chocado, el llenado capilar retardado. Que el llenado capilar esté retardado no nos puede determinar, obviamente, que el paciente se esté chocando o que ya esté chocado. El estado de alerta, el estado mental. No, el paciente se delirió por COVID, ¿no? A lo mejor un paciente de 45 años que no tiene otro factor de riesgo para realmente delirarse, y revisamos la hoja de signos de enfermedad, y ¿qué pasó? Empezó a hipotensarse, ¿no? Y lo empiezo a checar llenado capilar, y a lo mejor ese paciente no está en delirio, a lo mejor tiene alteraciones del estado de alerta o del estado de las funciones mentales, porque está en estado de choque, ¿no? Entonces hay que valorar el estado de alerta. La temperatura de esa extremidad está frío, si está caliente, lo mencionábamos, es importante, obviamente nos va a determinar si el paciente o no está chocado. Y el gasto urinario, la uresis horaria, que también a veces la hemos dejado un poco, no es nada más, obviamente, para observar o ver la evolución de una lesión renal aguda, sino precisamente que el gasto urinario empieza a bajar. Obviamente puede determinarnos en el contexto, como decimos, del estado de choque, si es hipotensia, que el llenado capilar esté ya retardado, que el paciente esté empezándose a chocar si empieza a bajar la uresis horaria. Recordemos, de acuerdo a muchas de las bibliografías, que hay 3 ventanas para el estado de choque, que es la ventana precisamente, la ventana neurológica, la ventana de tegumentos y la ventana urinaria. O sea, ver precisamente en base a estas 3 ventanas, si las empezamos a ver alteradas, es que el paciente está obviamente chocado. Y esas 3 ventanas se ayudan como tal del lactato de la gasometría.
como lo decía cierto artículo de la evaluación del estado de choque. Entonces, valorar lo clínico, con esa herramienta del lactato podemos decir, ¿saben qué? Mi paciente está entrando en estado o ya está en estado de choque. Y bueno, valorar obviamente las herramientas que les comentaba, ¿no? La función del ventrículo izquierdo, la función y el tamaño del ventrículo derecho, la función como tal, si hay dilatación de estas cámaras, si hay como tal disinesia también de las cámaras, porque eso nos puede hablar obviamente de un infarto, si hay derrame pericárdico, que eso pudiera valorar a lo mejor un choque obstructivo, como tal, que un tamponamiento cardíaco, disfunción de las válvulas, obviamente. Es importante cuando tenemos la herramienta del ecocardiograma. Y cuando tenemos algunas herramientas de diagnóstico, como les comentaba, ¿no? Ya les platicaba del lactato y obviamente la saturación venosa central de oxígeno o la saturación mixta de oxígeno, porque incluso, aunque tiene su margen de error, precisamente en este paciente pueden ustedes hacer un taller hemodinámico y valorar el perfil del estado de choque. Si el índice cardíaco está disminuido, si está aumentado, si las resistencias vasculares están disminuidas, están aumentadas, eso es precisamente lo que les puede llegar a determinar si tienen duda en el estado de choque que esté padeciendo su paciente, en base al contexto clínico, obviamente, que ya veíamos, a qué tipo de choque está cursando nuestro paciente. Y esos son algunos datos clínicos cuando hablamos ya de un choque cardiogénico, desde la propia hipotensión hasta la presencia de los estertores. Lamentablemente, si era un paciente que a lo mejor ya tenía un SIRA, solamente a veces los estertores tampoco lamentablemente no son tan específicos, pero otros datos sí son más específicos, son más asociados precisamente a la falla de la bomba, como tal, la ingurgitación yugular, la presencia de S3 o S4, la disminución de estado de alerta que también lamentablemente es inespecífica, la disnea que bueno, en contexto de paciente con COVID lamentablemente también es inespecífica, la taquicardia que conlleva, si el paciente estaba previamente a lo mejor sin taquicardia, que se taquicardizó más, puede ser que esté chocándose, ¿no? Igual que la taquipnea, ¿no? A lo mejor tiene un compromiso respiratorio, está taquipnéico, pero aumenta todavía más esa frecuencia respiratoria. Y un poquito más tarde, pues obviamente el edema, ese edema bilateral, ascendente, simétrico, pues obviamente a veces nos habla de una falla cardíaca. Problema del edema, ¿no? El paciente que lleva 5, 7 días, 10 días con ventilación mecánica, ya tenemos ahí, que ya nadie lo quiere ver, y que ya estaba con líquidos de forma o balances muy positivos, pues a lo mejor ya tiene edema, ¿no? Entonces ahí quizá pierde un poco de valor esta evidencia clínica, ¿no? La pared de tegumento, ya lo platicamos, las extremidades o los tegumentos que estén fríos, que estén pálidos y la disminución del gasto urinario, pues son datos inespecíficos, pero importantes de que el paciente pudiera estar chocado. Es un cuadrito, ¿no? Cuando me menciona, obviamente, de las evidencias que ustedes tienen que buscar en su paciente para determinar si el paciente está chocado, ¿no? La alteración de estado de alerta no necesariamente tiene que ser por delirium, ¿no? O porque tenga una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Digamos que puede ser obviamente por el propio estado de choque, ¿no? Eventos cardiovasculares, bueno, obviamente la isquemia, la palidez de tegumento, la taquicardia, hipotensión, la presencia de arritmias, ¿no? Que una arritmia puede ser un factor para que esté chocado el paciente, sí, obviamente puede llegar a suceder. La presencia de S3, S4, murmullos, ya te habla incluso a veces de una complicación mecánica, ¿no? Y obviamente el gasto urinario que platicamos, que llegara a tener disminución en el gasto urinario, que incluso puede haber una excreción baja de solutos en la orina, que te puedan dar datos ya de una lesión renal aguda o incluso de una necrosis tubular aguda. Y entonces, ¿es complicado el diagnóstico? Bueno, sí, cuando vamos al contexto, ¿no? Hablamos ahora de embolismo pulmonar. ¿Cómo sabemos, no? La presencia de embolismo pulmonar que complica la infección por COVID-19 debe considerarse cuando un paciente presenta inestabilidad hemodinámica o un intercambio gaseoso deficiente que no se explica completamente o es desproporcionado con el estado, la duración, la velocidad de progresión de la infección por COVID-19. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor yo tomé a mi paciente la radiografía, no tiene más que puro vidrio despulido, o vi la TAC y tiene puro vidrio despulido, todavía no tiene zonas de consolidación, o no tiene zonas ya de fenotipo H, que ya es fenotipo SIRA. A lo mejor el paciente está hipoxímico cuando llegó, a lo mejor saturando 85, 88%. Sin embargo, presenta un súbito aumento del trabajo respiratorio, un súbito aumento en los requerimientos de oxígeno, empezó a desaturar muchísimo más. Entonces, en ese momento el paciente que tenga ese deterioro que no esté correlacionado con el estado que tenía previamente y que sea rápido el deterioro, pudiera yo sospechar del embolismo pulmonar. Y bueno, por ejemplo, la angioTAC debe considerarse en un paciente que se presente con infiltrados pulmonares mínimos y síntomas leves a corto plazo, pero fíjense, con un síncope, estado de choque o insuficiencia respiratoria aguda o signos de sobrecarga del ventrículo derecho, que podemos verlos, como decía, electrocardiográficos o incluso
a través del ultrasonido, ¿no? Y para los pacientes que ya están hospitalizados con una infección por COVID-19 establecida o presunta, es importante la vigilancia y la atención del desarrollo de signos de embolismo pulmonar, superpuestos a compromiso respiratorio o cardiorrespiratorio existente. Entonces, el paciente ya estando ahí, porque muchos dicen, bueno, yo sé que ese paciente que estaba a 85, 80, pero que respondió bien incluso a puntas o con bajo flujo de oxígeno, no tan alto flujo de oxígeno, incluso con mascarilla, ya no tiene tanta dificultad, doctor. De hecho, el fenotipo es L, puro vidrio expulido. Yo creo que afortunadamente ya para el tiempo de evolución del cuadro no va a evolucionar así, ¿eh? Porque llegó a lo mejor con 10, 14 días de evolución, ya le hice el ataque, no tengo más que puro vidrio expulido y no me satura tanto ni tiene tanta dificultad respiratoria, doctor. Bueno, ese paciente a veces incluso con la saturación de hospitales decían, bueno, no hay que ingresarlos, véanlos en su casa. El problema de tener un paciente en su casa es que lo vimos, puede desarrollar complicaciones con las que estamos platicando y es importante por eso la vigilancia hospitalaria. El valorar que no tenga, que a lo mejor no tenga el síncope, que no tenga más compromiso respiratorio, a pesar de que parecía que no iba a tenerlo, sabemos que puede presentar la complicación de este embolismo pulmonar. Y bueno, para los pacientes que ya, en particular, se debe considerar que la embolia pulmonar puede presentarse si tiene un paciente inicio agudo de dificultad respiratoria, empeoramiento, como les comentaba, en la oxigenación, hipotensión o taquicardia, especialmente si las imágenes o hallazgos clínicos no son consistentes con un empeoramiento de la neumonía por COVID-19. Muy importante, para poder sospechar de una embolia pulmonar, correlacionen el cuadro clínico que el paciente tenía, el estado clínico que había presentado, si ya estaba varios días hospitalarios, y si llegó a tener presencia, cambios en la tendencia de forma aguda, nos pueden hablar sobre todo de que el paciente esté cruzando con embolismo pulmonar. Y bueno, algunas de las bibliografías interesantes que hemos visto, por ejemplo, se ha encontrado que jóvenes hombres se ha encontrado choque cardiogénico. O sea, ¿cómo es posible que un paciente con choque cardiogénico pudiera llegar a presentar más complicaciones? ¿No? Si ese paciente no tiene que complicarse, no es el viejito de 50, perdón, el viejito de 70 años, o el señor de 55 diabético, ¿no? Bueno, pues se han encontrado pacientes jóvenes, hombres que se llegaron a complicar como tal, como falla cardíaca, y bueno, en esos pacientes se encontrado, fíjense nada más, elevación del BNP, elevación de las troponinas como tal. Obviamente había factores de mal pronóstico al ingreso, como la ferritina, la propia PCR, que sabemos que ya son factores del que el paciente que se complica más, obviamente esa tormenta de citocinas, y obviamente esos pacientes se llegaban a presentar estas complicaciones, ¿no? Esas complicaciones de choque cardiogénico. Veíamos, ¿no? En el electrocardiograma encontramos algunos, fíjense, llegaron a tener elevaciones del ST difusas, algunas en zona inferolateral, algunos incluso llegaron a tener fibrilación auricular. Obviamente llegamos a encontrar incluso en el ecocardiograma transtorácico, fallas en el ventrículo derecho, alteraciones en el ventrículo derecho, tanto en su movilidad como en sus paredes. Entonces es importante valorarlo, ¿no? Fíjense, estos pacientes, a pesar de ser jóvenes, que unos pudiéramos decir que no se iban a complicar, llegaron a presentar choque cardiogénico. Esa fue la complicación, que incluso si lo vemos en su terapéutica, llegaron a requerir dopamina, norepinefrina, epinefrina, dobutamina, de acuerdo al hospital donde fueron manejados. Fíjense nada más, no todos incluso, no requirieron algunos como tal, otros vasopresores sinotrópicos, dobutamina, milrinona, dobutamina, llegaron a hacer más el uso. Incluso el uso de esteroides no tuvo tantos cambios. En estos usaban metilprednisona de forma diferente, porque las recomendaciones ya sabemos que van por la dexametasona. Y anticoagulación, pues en todo se llegó a dar. Sin embargo, llegaron a presentar estas complicaciones y obviamente el tiempo hospitalario de estancia aumentó por estas complicaciones. Y es un caso clínico que quise compartir con ustedes, expresamente de una mujer con 40 años. Fíjense, es un caso complejo, en mi opinión, porque una mujer de 40 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión, hiperlipidemia, esquizofrenia, imagínense, era una cajita, un estuche de monerías. Acudió al servicio de urgencias con dolor torácico retroesternal durante un día, tos y disnea durante una semana. O sea, si tú me ves así como estamos en el contexto de ahorita de la pandemia, pues es un paciente con COVID. Disnea de una semana, ya tenía tos, dolor pues es inespecífico, dolor torácico, es por la propia neumonía, ¿no? Fíjense, ella informó haber estado expuesta a recientes confirmados con COVID-19 positivos en su hogar grupal. Pues agua pasa por mi casa, ¿no? Neumonía por COVID. Al ingreso estaba febril, normotensa, pero taquicárdica, 112 latidos por minuto. E hipóxica, nada raro, bien, saturación de 84% en aire ambiente y 95% con 8 litros de oxígeno a través de cánula nasal. Malamente, ¿no? Porque sabemos que las puntas nasales solamente aportan hasta 5 litros. Pero bueno, la saturación respondió bien, ¿no? El electrocardiograma, fíjense nada más, de ingreso, mostró taquicardia sinusal, hipertrofia como tal del ventrículo izquierdo. El paciente hipertensa, diabética, que tenga hipertrofia, no me espanta, ¿no? La radiografía de tórax mostró opacidades bilaterales compatibles con neumonía. Esa es la radiografía de tórax de cuando llega la paciente, pues está
aceptable, ¿no? Realmente dices, pues es una radiografía esperada para una paciente con neumonía por COVID, espiroides pulido como tal, ¿no? Fíjese nada más, el paciente ingresó para tratamiento de neumonía por COVID-19 y para descartar síndrome coronario agudo, porque esos médicos que lo vieron son muy listos, ¿no? Le tratan desde el principio, lo cargan con aspirina 325 y con clopi por vía oral, obviamente 600, considerando a lo mejor una posibilidad, a lo mejor de una revascularización, cateterismo. Y fíjense, en la mañana del segundo día de hospitalización refirió empeoramiento del dolor torácico, ¿no? El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, bloqueo nuevo de rama derecha, ese bloqueo no está en el inicio, y una elevación de segmento CT en la derivación anterior, lateral e inferior. Y vean, nada más es interesante porque ese es el electrocardiograma que presenta al ingreso, datos de hipertrofia ventricular, taquicardia sinusal, pero si ustedes buscan alteración del segmento ST, pues no las tiene. Además, no hay datos de bloqueos de rama, ¿no? Ni de rama derecha ni de rama izquierda. Pero ven el electrocardiograma de seguimiento y vean nada más que el electro tan más feo, ya cambia, ¿no? El bloqueo de rama, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Obviamente es por isquemia, pero si ven, ya tiene elevación del ST y obviamente es una paciente que está complicándose con un síndrome coronario agudo. Vean nada más lo importante de que si tenemos una sospecha, una duda diagnóstica, le pidamos la batería de laboratorios desde el ingreso. Este paciente lo interesante es que, bueno, fíjense nada más las troponinas, aunque no piden troponina T, no le piden troponina ahí al ingreso, no la tienen o no marca como tal el valor, pues ya los resultados a las 24 horas posterior al infarto, pues ya hay una elevación. Entonces, cuando les digan, es que ¿por qué le pediste el perfil cardiopulmonar en el contexto de este paciente? Sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular y además tiene un cuadro clínico congruente asociado que podía complicarse con el mismo, pues pidan el perfil cardiopulmonar si lo tienen en su unidad hospitalaria de ingreso. Pídanlo sin ningún problema, porque eso obviamente les va a ayudar a determinar si el paciente pudiera estar cursando con una complicación del síndrome coronario. Ven, el lactato de ingreso me llama la atención, aparte de los factores de mal pronóstico que podemos encontrar aquí abajo, tenemos que también el lactato se elevó, ¿no? Se elevó, pues ¿por qué se elevó? Porque el paciente estaba infartándose y desarrolló probablemente choque cardiogénico. Y bueno, el tratamiento, que hablamos del tratamiento, surgieron las guías de sepsis muy rápido, de hecho, por ahí de marzo a abril del año pasado, ya se hubo una actualización reciente de las guías en general desarrollando la sepsis para el paciente con COVID-19, y en donde dicen que en adultos con COVID-19 y estado de choque, bueno, sugieren usar parámetros dinámicos como la temperatura. Fíjense, parámetros dinámicos yo le agregaré además clínicos muchas veces, porque no tenemos lamentablemente todas las herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Bueno, te dice la temperatura de la piel, el llenado capilar, lo que comentábamos, y la medición del lactato sérico sobre parámetros estáticos para evaluar la capacidad de respuesta a los líquidos. Aunque es una recomendación débil y con baja calidad en la evidencia, pues es como tal lo que nos mencionan las guías. Y bueno, para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y estado de choque, sugerimos una estrategia conservadora sobre una estrategia de fluidos liberales. Liberales es esas estrategias que decían 1000 para 8, 1000 para 12, y la receta de cocina, que tanto hemos criticado nosotros, porque no calculamos los líquidos en base a los requerimientos de los pacientes. Eso es un hecho y una mala práctica muy común en los medios hospitalarios. Tenemos que decir que los líquidos de forma basal se calculan de 20 a 30 mililitros por kilogramo peso al día del paciente. Obviamente estos requerimientos van a cambiar en qué, en base al déficit que puede llegar el déficit a que llegara a presentar el paciente o a las comorbilidades previas o en ese momento que está presentando el paciente. Por ejemplo, paciente ya cardiópata, nefrópata, diabético, con obesidad, obviamente los líquidos a lo mejor los voy a calcular de 10 a 15, ¿no? De 10 a 20 a lo mejor. Y más es un paciente con este tipo de patología COVID-19, porque sabemos que estrategias más agresivas también se asocian a una mayor mortalidad. Entonces, estrategias conservadoras, 10 a 15 líquidos mililitros por kilogramo día, puede ser la estrategia correcta para estos pacientes. Se recomienda usar cristaloides sobre coloides, hay que evitar los coloides, obviamente sabemos que los coloides pueden favorecer a veces más complicaciones, y de los cristaloides, bueno, de los mismos, se recomienda usar balanceados sobre cristaloides no balanceados. Sugerimos usar Harman, el ring lactato, sobre solución cloruro de sodio al 0.9%. Y como dice la recomendación de la guía, sugerimos no usar coloides, gelatinas, albúminas. Si el paciente se hipotensó y le pasamos una carga, una infusión rápida, mejor dicho, no le vamos a pasar gelatinas, por favor, de preferencia evitarlas. Y también las soluciones cristales, las cargas que, bueno, las guías lo que mencionaba antes, como sabemos que eran de 30 mililitros por kilogramo de peso, eran cargas elevadísimas. Entonces ahora las cargas que preferimos, bueno, 250 a 500, para valorar la respuesta precisamente del paciente a esta infusión rápida de soluciones cristaloides. Y si no tiene respuesta de cristaloide rápida,
empezar lo más pronto posible el vasopresor, ¿no? También vamos a platicar un poco de las formas de evaluar la respuesta a líquidos en el paciente con COVID-19, porque es precisamente en base, si tiene un paciente o sospecha de un choque choque distributivo, un choque séptico, obviamente el valorar si el paciente, ¿cómo sé que está respondiendo a líquidos? ¿Cómo sé que ya no le va a pasar más líquidos y voy a iniciar el vasopresor? Bueno, hay varias formas, los métodos de interacción corazón-pulmón en tiempo real, los métodos de interacción corazón-pulmón derivados del ultrasonido, las técnicas de reto de precarga y las maniobras de modificación de la precarga. Vamos a un poquito de cada una. Bueno, los métodos de interacción corazón-pulmón en tiempo real nos hablan sobre todo, son tres, y nos hablan de la variación de la presión de pulso, la variación de volumen sistólico y el índice de variabilidad de la pletismografía. El problema de estos es precisamente a veces que no tenemos la disponibilidad. Por ejemplo, la variación de presión de pulso, que puede ser de lo que más llegan a presentar a tener, que es una línea arterial, pues lamentablemente no la llegamos a tener. Y de estos métodos, de las recomendaciones, ¿cuándo se prefiere, cuándo no? Bueno, de preferencia en el fenotipo L. ¿Y por qué? Porque lo que comentabas, fíjense, mencionábamos lo de los fenotipos en diapositivas iniciales, ¿no? Fenotipo L, en donde la complianza pulmonar está casi normal, a diferencia del fenotipo H, donde la complianza pulmonar está afectada, ¿no? Entonces, por eso se prefieren esos pacientes en los que realmente no hay un daño tan importante todavía a nivel del parénquima y tenemos todavía la complianza casi respetada. Es menos preciso como tal estos métodos en la posición prona y, bueno, la presencia de falla cardíaca es una limitación, realmente te pueda llegar a alterar el resultado. ¿Qué pasa? Bueno, la necesidad de línea arterial y otras conexiones hacen que su uso sea limitado en el escenario de muchos pacientes críticos. ¿Quién tiene línea arterial en los hospitales? La mayor parte no, y se limita como tal su uso a terapias intensivas. Y bueno, es lo que, de acuerdo a las ventajas en general de estas evaluaciones a través de interacción pulmón-corazón o corazón-pulmón, pues para la respuesta a líquidos, mencionábamos, bueno, de acuerdo al contexto incluso del paciente, ¿no? Si es preciso en el paciente con SIRA, que la mayor parte de los pacientes graves con COVID-19, lamentablemente es por el SIRA, por lo que están graves, lamentablemente, fíjense, no son precisos estos métodos y que además cuando son asociados o usándose el ultrasonido, hay todavía información insuficiente. Económicos, pues vean nada más, pues no son económicos ni la variación de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico, se requieren dispositivos caros, lo menciona la bibliografía, ¿no? La variabilidad del índice de pletismografía sí es económico, pero a veces no se encuentra tampoco, y el ultrasonido, pues sí es más accesible, como hemos visto, y es una herramienta que se está usando de forma mucho más frecuente. La otra situación, pueden ser interpretados por un médico sin experiencia, pues los primeros tres sí, en base nada más en cambios precisamente en los resultados, puedes ver, ¿sabes qué? Si responde o no responde. Lamentablemente el ultrasonido sí depende de alguien, sí es operador dependiente, ¿no? Que es una de las desventajas del ultrasonido. Si no tenemos la experiencia y el conocimiento, no nos va a servir el ultrasonido ahí. Y también, fíjense, lo interesante de esos artículos para valorar la respuesta a líquidos del paciente, valoran la posibilidad de que la infección se propague, ¿no? Que nosotros como personal de salud nos estemos exponiendo más. ¿Y qué creen? Que el ventajoso ultrasonido ahí resulta ser una desventaja, porque lamentablemente como lo estamos manipulando, no lo limpiamos, ahí sí puede ser un método en que nosotros nos podamos contagiar de COVID-19. La otra forma, bueno, son los métodos de interacción corazón-pulmón, que son derivados del ultrasonido, y estos métodos dependen de los cambios cíclicos inducidos por la respiración en el diámetro de las grandes venas o del flujo sanguíneo de las grandes arterias. Lo más común, de hecho lo hemos usado con un poco más de frecuencia últimamente, no solo para pacientes con COVID-19, pues obviamente el diámetro de la vena cava inferior. La variación de la misma nos puede hablar del 50% si puede o no responder a líquidos. Las ventajas como tal del ultrasonido es no invasivo y relativamente poco económico. Lamentablemente, la desventaja, como ya les comentaba, puede ser un foco de contagio por la contaminación de la máquina, incluso la cercanía del médico al paciente puede exponerlo a su infección, ¿no? Lo comentaba, estamos a los pies del paciente y con ultrasonido, más tiempo, más riesgo de exposición, ¿no? Hay otras más, pruebas para reto de precarga, que sí son un poco más sencillas quizá, la prueba de elevación pasiva de las piernas, prueba de mini reto de líquidos y el test de oclusión al final de la expiración. El problema, bueno, las ventajas que voy a llegar a tener, la validez en pacientes no paralizados, pacientes que a lo mejor no tengan ventilación o no tengan como tal un bloqueo neuromuscular, y la presión en pacientes con baja complianza y falla ventricular derecha, pueden ayudarnos más estos. El mini reto de líquidos, cuando es repetido, tiene riesgo de ocasionar sobrecarga hídrica, ¿no? Estamos a pasar otra carguita, a ver si responden. No. El problema de repetir esta mini reto de líquidos, sobrecargamos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, se sugiere en estos pacientes COVID-19 que la prueba de elevación pasiva de piernas sea la más apropiada. Y bueno, en la posición prona, bueno, ustedes díganme cómo vamos a levantar pasivamente una pierna. No es posible esto. Esa será una limitación. Cuando el paciente esté prono, no vamos a poder limitar cómo levantar las piernas, ¿no? Además, la mayoría de los métodos disponibles
sobre todo cuando hablamos de la variación de la presión de pulso o la prueba de oclusión al final de la aspiración y la prueba del reto de volumen corriente, lamentablemente han resultado ser inexactos. ¿Qué puede pasar cuando tenemos un paciente en prono y queremos hacer la prueba de elevación de piernas? Pues el sustituto o el símil sería la maniobra de Trendelenburg. Es un buen sustituto de la prueba de elevación pasiva de piernas y el paciente que tenemos como tal en decúbito prono. Y el valor de corte ahí cambiaría al 8% de acuerdo al índice cardíaco. Estos son los ejemplos de lo que se tiene que hacer. El problema de estas rutas de prueba de precarga es que no tenemos monitores del gasto cardíaco. Esto que dice aquí CO es cardiac output. Entonces, no tenemos el monitoreo del gasto cardíaco y es una forma, lamentablemente, en que no vemos si el paciente responde o no al reto de líquidos o al mini reto de líquidos o a estas maniobras en general, ¿no? Aquí vemos la variante. Bueno, cuando está en posición prono, lo podemos hacer en Trendelenburg para valorar la respuesta como tal. Esta es la posición, ¿no? Es la maniobra de Trendelenburg es casi la única medida de la respuesta a líquidos que mostró una buena precisión en el paciente con CIRA en decúbito prono. Realmente la que se ha encontrado en la estadística. Bueno, la limitación más importante, lo que les comentaba en las pruebas de reto de precarga, es la necesidad de un monitor del gasto cardíaco en tiempo real, que podría no estar disponible en entornos con recursos limitados, ya sea que no haya equipo o incluso que no haya suficiente experiencia para el manejo de los mismos. No tenemos monitores de gasto cardíaco. Para valorar la respuesta, bueno, la presión de pulso que se va a encontrar, bueno, el valor de corte es un aumento, que sí responda como tal a líquidos, es un aumento del 10% en la presión de pulso después de la elevación pasiva de una pierna, de una elevación pasiva de la pierna. El índice de perfusión derivado de la oximetría, bueno, el valor de corte es un aumento del 9% en el índice de perfusión después de la prueba de elevación de la pasiva de la pierna. Y bueno, el tiempo de llenado capilar, que quizá podría valorarse, el valor de corte es 27% de disminución en el tiempo de llenado capilar después de la prueba de elevación pasiva de la pierna. Quizá algunos datos clínicos, llenado capilar sí podríamos medirlo, el problema es valorar el 27%, ¿no? Tendrás que medirlo de forma muy exacta el llenado capilar, ¿no? Bueno, maniobras no 2-3 segundos, ¿no? Sería más complicado, ¿no? Maniobras de modificación de la precarga, bueno, se trata de maniobras relativamente recientes que se realizan induciendo una disminución del volumen sistólico al aumentar la presión de las vías respiratorias. ¿Qué se hace? Pues lo vamos a hacer a través del ventilador. Cuanto menor sea el volumen sistólico después de la maniobra, mayor será la probabilidad de responder con líquidos. O sea, que cambie el volumen sistólico después de que hagamos maniobras en modificación, sobre todo aumentando el volumen, entonces podemos decir que así tuvo éxito y que va a responder a líquidos. ¿Cuáles son? La prueba del reto del volumen corriente, las maniobras de reclutamiento pulmonar y las maniobras de suspiro. Y entonces estas maniobras, bueno, muchas ventajas favorecen el uso de maniobras de modificación de precarga en pacientes con neumonía por COVID-19, como la precisión, la ausencia de sobrecarga de líquidos, no va a estar pasando de carguitas, y la capacidad de actuar en la zona gris y validez durante la ventilación con volumen corriente bajo. O sea, la ventaja es que los pacientes van a tener con volumen corriente bajo, le vas a aumentar un poco el volumen y puedes valorar o no que el paciente tenga respuesta probable a líquidos. Lamentablemente, ¿cuáles son las limitaciones de estas maniobras de modificación de la precarga? Sabemos que hay interacciones ventilación corazón, y es a través de esas que buscamos respuesta, pero lamentablemente la limitación es que la mayoría de los estudios que valoran estas maniobras se realizaron en el quirófano. Entonces no se han podido todavía extrapolar sus resultados y los valores de corte en pacientes críticamente enfermos con baja distensibilidad pulmonar deben realizarse con precaución. En el paciente con CIRA, estas maniobras de modificar la precarga a través de modificar los parámetros de ventilación, lamentablemente pueden llegar a tener limitaciones. Y bueno, la prueba de provocación del volumen corriente se puede utilizar en pacientes con un fenotipo L y no con fenotipo H porque no es adecuada la extensibilidad pulmonar, ya que es muy baja en estos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes? Bueno, principalmente se ha visto que se hace aumento del volumen corriente, el volumen TIDA, y además otras maniobras pueden ser la de reclutamiento. Esto va a aumentar la precarga o puede condicionar la precarga, y si vemos que hay cambios en el volumen sistólico, pues obviamente podemos valorar que tenga respuesta a las mismas. Y bueno, alguno más de estas cosas. Sin embargo, de Coulson utilizó el índice de perfusión como un sustituto del volumen sistólico durante las maniobras de reclutamiento pulmonar con un valor de corte del 26% de disminución en el índice de perfusión después del reclutamiento pulmonar. La segunda limitación de esas maniobras es la necesidad de monitorizar como tal el gasto cardíaco o la variación de la presión de pulso. Otras cosas que otra vez no tenemos, ¿no? Vuelve a reducir, ¿no? No tenemos monitoreo de gasto cardíaco y no tenemos a veces para poder valorar cambios en la presión de pulso, ¿no? Es un resumen donde vemos la tablita en cómo se realizan las maniobras, la elevación pasiva de las piernas, el reto de volumen TIDA, lo que decíamos, ¿cómo cambiamos? Cambiamos el volumen TIDA de 6 a 8 mililitros por kilogramo, ¿no? Y monitorizar como tal la presión, la variación de los cambios en la presión de pulso antes y después del reto de volumen, ¿no? Maniobras de reclutamiento, pensamos incrementar la presión como tal de la vía a 30,
y después como tal 30 centímetros de agua por 30 segundos hasta completar como tal, con que tenga el paciente completa parálisis y de acuerdo a eso medir como tal el volumen latido. La variación de la presión de pulso, las maneras de tener el es como tal, ya la habíamos platicado. Y aquí están los valores de corte, pero fíjense nada más cuáles son los valores de corte en base aquí al gasto cardíaco, monitor de gasto cardíaco, en base a una línea arterial para valorar los cambios en la variación de la presión de pulso, el volumen latido, todo esto lamentablemente requieren lo que ya comentamos, ya sea monitores del gasto cardíaco o como tal una línea arterial, que son las limitaciones más importantes para estos pacientes. Otra de las situaciones que mencionábamos, si son precisos en CIRA, realmente los que nos pueden ayudar si son precisos en CIRA es sobre todo el reto de líquidos y como tal son los que se han visto que pueden llegar a funcionar en el paciente con CIRA. Y a algunos pacientes el problema es, como mencionábamos, que requieren como tal el monitoreo cardíaco que se llega a encontrar limitado. ¿Puede ser interpretado por un médico sin experiencia? Sí, puede llegar a ser interpretado. Lamentablemente, pues no se ha encontrado todavía la posibilidad de hacerlo en la mayor parte de nuestras unidades hospitalarias. Y lo bueno de estas maniobras que platicábamos es que tienen baja posibilidad de favorecer que se pueda esparcir la infección. Y este es un pequeño algoritmo, cuando el paciente está precisamente en estado de choque, nada mejor no podemos valorar si va a responder o no, cómo podemos ayudarnos. Bueno, primero valorar si el paciente como tal está en posición supina o prona. Si el paciente está en posición prona, podemos valorar la prueba de Trendelenburg o el reclutamiento alveolar, que ya vemos que puede ser la elevación como tal de la presión de la vía aérea hasta 30, ¿no? Por 30 segundos. Ahora, si el paciente está en posición supina, obviamente tenemos que valorar si se trata de un fenotipo L, un fenotipo H, y si tiene fenotipo L, pues obviamente en base a eso valorar si el paciente tiene o no esta parálisis, ¿no? Si el paciente no está con parálisis, bueno, sí te tendrás que beneficiar sobre todo de un aumento pasivo de las piernas o de reclutamiento también alveolar. Si el paciente está con parálisis y con una función normal del ventrículo derecho, entonces realmente todas estas pruebas son posibles, desde la elevación pasiva de las piernas, el reclutamiento alveolar, el reto de volumen tidal, como tal cambios en la presión de pulso, cambios como tal para valorar la presión en el volumen latido, te pueden ayudar para estos pacientes. Y cuando el paciente como tal tenga el fenotipo H, ahí sí las opciones se reducen, ¿eh? Cuando tenemos el paciente con fenotipo H, lo único que nos puede ayudar o lo que más nos puede ayudar es la elevación pasiva de las piernas y el reclutamiento alveolar. ¿Cómo vamos a hablar la respuesta? Pues con las limitaciones que aumentamos, gasto cardíaco, cambios en el volumen sistólico, cambios como tal en las presiones de pulso. Esas son las formas en que nosotros podemos ver si el paciente o no va a responder a líquidos. Ahora, si nuestro paciente no respondió a líquidos, ya sea con estas formas que nosotros identificamos, entonces nosotros tenemos, bueno, no podemos olvidar, antes de pasar a la siguiente parte, si nosotros no podemos olvidar para ver que nuestro paciente responda a líquidos, lo que sí tenemos de forma más común, que no tenemos que olvidar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el llenado capilar, el gasto urinario, el estado neurológico y los datos de sobrecarga hídrica. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué, doctor? Yo no tengo ni monitoreo del gasto cardíaco. Yo no tengo para ver cómo cambia la presión de pulso, doctor. No tengo nada en mi hospital. ¿Qué sí puedo usar para ver si mi paciente va a responder? No tengo ni ultrasonido, doctor. ¿Qué puedo yo utilizar? Bueno, lo clínico. Lo clínico que sabemos que tiene limitaciones, que precisamente por eso están estas formas más exactas, pero que no son tan fáciles de conseguir. Bueno, volvamos a las bases clínicas. Le pasé una carga de 250 de líquidos y bajó la frecuencia cardíaca. Bueno, puede ser que responda a líquidos. Si el paciente sigue hipotenso a pesar de que le pasó una carga, bueno, es momento de iniciar vasopresor. Si el llenado capilar mejora con la solución que le acabo de pasar, entonces a lo mejor yo voy a iniciar, no mejora o no, en base a eso puedo iniciar o no el vasopresor. Si le pasé el reto de líquidos y no mejora el gasto urinario, que a lo mejor es una respuesta un poco más tardía, definitivamente tengo que iniciar el vasopresor. Si el estado neurológico mejora como tal, entonces en ese momento el paciente quizá pueda valorarse el que esté respondiendo a líquidos. Y lo más importante que es sobre todo en esos pacientes que son de estadía hospitalaria larga, por los datos de sobrecarga hídrica, ¿no? Que el paciente está ya con infiltración yugular, que los estertores aumentaron, que estaban a lo mejor basales y ahora ya los tengo parailiares o los tengo apicales, diseminados, pues a lo mejor el paciente está empezando a dar datos de sobrecarga hídrica. Entonces el paciente ya no va a responder más a líquidos. Ese paciente lo importante es, obviamente, evitar esos balances positivos y aumentar el vasopresor. Entonces, no tenemos como tal las herramientas que son importantes para valorar a este paciente crítico que está chocado. Bueno, vamos a volver a lo clínico y aunque tenga su falla, su margen de error, si nos pegamos al paciente, podemos nosotros determinar y ayudarle con nuestras intervenciones terapéuticas en base a la respuesta que estemos observando. Y algo muy importante también, los niveles de lactato, ¿no? Si empieza a depurar lactato, aunque hay controversia en lo mismo, si empieza a depurar lactato, la respuesta es que posiblemente esté respondiendo a líquidos nuestro paciente. Y de nada más, el problema es cuando no responde a líquidos,
Entonces, al valorar el inicio del vasopresor lo más temprano posible. Vean nada más, para adultos con COVID-19 y estado de choque se sugiere usar norepinefrina como agente vasoactivo de primera línea sobre otros. No dopamina, no adrenalina, no vasopresina. El de primera línea es obviamente la norepinefrina. Si no estás alcanzando tu TEA media, meta, que alrededor es de 65 milímetros de mercurio, se sugiere agregar la vasopresina como agente de segunda línea. Pero hay que titular nuestro vasopresor, hay que ir elevando, obviamente incrementando, hasta que ya tengamos las dosis óptimas y en base, si no llegamos a la dosis límite, entonces sí agregarle el segundo vasopresor. Y para adultos con COVID-19 y estado de choque con evidencia de disfunción cardíaca y hipoperfusión, o sea que nosotros digamos que el estado de choque es cardiogénico o que ya hay una disfunción cardíaca agregada, entonces en ese momento ya, a pesar de que nosotros hayamos reanimado con líquidos y que esté con el vasopresor, entonces ya sugerimos agregar la dobutamina en lugar de aumentar las dosis de norepinefrina. Entonces en ese momento sería importante, ¿no? Los perfiles, lo que comentábamos, el paciente ya tiene datos sobrecarga, tiene C3, ¿saben qué? Ya es una falla de la bomba o incluso ya determiné que la causa del choque cardiogénico es porque se me infartó los ojos, porque no porque no lo había visto, simplemente porque el paciente sabíamos que tenía una complicación posible, una trombosis coronaria. Entonces, en ese momento el paciente, pues obviamente, ya con datos de falla cardíaca o de una disfunción cardíaca, en ese momento yo agrego dobutamina. Recuerden que la norepi con dobuta, el inotrópico se agrega al vasopresor. ¿Por qué? Porque sabemos que la dobuta tiene efectos secundarios sobre las resistencias periféricas, las puede llegar a tumbar, a bajar más. Entonces, generalmente van de la mano. ¿Por qué? Porque así no condiciona tanto esa caída de resistencias vasculares, la pura dobutamina. Entonces, se agrega dobutamina con la norepinefrina. Sin llegar a dosis tope de norepinefrina, podemos estar agregando esa dobutamina. Recordemos que la meta de tensión arterial media es precisamente de 60 a 65 milímetros de mercurio. Y bueno, para los adultos con COVID-19 y estado de choque refractario, sugerimos el uso de bajas dosis de corticosteroides en lugar de no recibir corticosteroides. Pues obviamente lo que vean los estudios que veamos de sepsis, ¿no? De choque séptico, estrictamente, ya sabemos que bueno, el término de choque séptico refractario todavía quizás un poco debatible, pero lo que sí llegamos a utilizar obviamente es la hidrocortisona en 200 miligramos, y bueno, ahí el debate que no ha cambiado mucho es la infusión o en dosis intermitentes. Lo que recomendamos muchas veces es la infusión de 200 miligramos para 24 horas como tal. Ahora hay de las dudas o de lo que quizás estudie después, es bueno, si ya le estamos dando quizá al esteroide por la falla respiratoria, la dexametasona, lo que no se ha visto en la bibliografía es agregar la hidrocortisona, realmente es lo que todavía no se ha encontrado, sobre todo por la bioequivalencia de los esteroides y los efectos negativos que esto pudiera llegar a generar. Y bueno, estos son como tal la situación que comentábamos de los agentes vasoactivos en el choque cardiogénico, sobre todo si lo estamos considerando un paciente con COVID. Sabemos que el de elección ya lo mencionamos, la dobutamina, hay otros más, la mirrinona, realmente no se ha encontrado que sea benéfica en estos pacientes, no está en las recomendaciones. Dopa, fíjense que dopa mucho lo llegan a utilizar, lamentablemente dopa no es el mejor, y de hecho las guías dicen que es preferible no usarlo, es norepi, como comentamos. El problema de la dopamina es que es la más arritmogénica muchas veces, además que puede obviamente condicionar más falla de la bomba, ¿no? Entonces aguas con el uso de la dopamina. Si no tiene norepi, pues a veces no nos queda otra más que usarla, solo hay que estar vigilando bien a nuestro paciente. Otras opciones, epinefrina, isoproterenol, son opciones que lamentablemente no son todavía recomendadas. Recordemos sus efectos, ¿no? Para saber los posibles efectos positivos y negativos. Ya mencionábamos, ¿no? Lamentablemente, aunque se ha visto que la dopa tiene un efecto natriurético, que además tiene efecto también sobre el músculo cardíaco, la verdad es que dopa tiene más en desventajas. Entonces, de preferencia por un efecto vasoconstrictor, la norepinefrina de inicio, y si nosotros obviamente tenemos la falla cardíaca agregada, sumar el uso de la dobutamina. Algunas situaciones que me comentábamos, estas son de las guías, vean nada más. Fíjense nada más la recomendación, ¿eh? Las infusiones rápidas deben ser cuidadosas, con cuidado. Salina, de preferencia no, de preferencia relactator, y fíjense nada más, menos de 500 mililitros de 15 a 30 minutos. Ya se eliminaron de nuestro alternativa terapéutica las cargas de 1000, de 1500, pasa una de 1000 y pasa la otra. No. Esas situaciones ya las vimos de 500 para abajo, y de acuerdo a las características clínicas del paciente, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan como tal la presión menos central baja o normal, ¿no? Y bueno, si las situaciones puede llevar a, si la carga de volumen nos lleva a una distensión del ventrículo derecho o incluso puede llegar a condicionar una falla ventricular, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado precisamente con el uso de los líquidos, ¿no? Vasopresores e inotrópicos, ya decíamos, norepinefrina, dobutamina, aquí están las dosis como tal, ya sabemos, ¿no? Las ventajas como tal, la norepinefrina va a incrementar como tal el inotropismo del ventrículo derecho y las presiones sistémicas a través de las resistencias vasculares sistémicas. Además,
además promueve de forma positiva las interacciones ventriculares y va a ayudar a restaurar el gradiente de perfusión de la circulación coronaria. La dobutamina, como sabemos, bueno, incrementa, es un inotrópico positivo, tanto como tal, los ventrículos, y va a disminuir las presiones de llenado de los mismos. Y bueno, hay que tener cuidado con la NORE cuando llegamos a dosis extremadamente altas, porque puede en esos momentos afectar la perfusión tisular. Cuando vemos los deditos negros, pues puede ser que esa vasopresor esté ya en un exceso. Y los riesgos de la dobutamina, como ya los comentábamos, puede agravar la hipotensión si se usa de forma única, sin un vasopresor. Puede además también ser arritmogénico. Y hay mecanismos que lamentablemente tenemos, la membrana mecanismos circulatorios como el ECMO, pues lamentablemente no están todavía a la alternativa y son solamente de áreas de tercer nivel muchas veces, ¿no? Ahora va a decir, doctor, yo sospecho que tiene una TEP masiva, el paciente está estable, le hice la angiotac porque sí tengo, y me salió con un embolismo ahí pulmonar. Pues esos son los agentes para trombolizar a nuestros pacientes, el RT-BPA o incluso la streptokinasa, la uroquinasa son algunas de las opciones que tenemos. Obviamente hay que tener en riesgo las contraindicaciones para la fibrinolisis, desde las absolutas a las relativas. Ahí afortunadamente no han cambiado y hay que poderlo valorar su uso si lo tenemos, sobre todo ya la evidencia clínica de que el paciente esté cruzando con una TEP masiva. Ahora bien, sabemos que también nuestro paciente te requiere tromboprofilaxis y algo muy importante es obviamente el uso de la enoxaparina. Ya cuando es tromboterapéutica sabemos que ya la dosis es cada 12 horas, ¿no? Sabemos que si ya tiene la evidencia como tal de embolismo pulmonar, ya va a ser 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Ahora recuerden ajustar sus esquemas sobre todo a condiciones de paciente como la edad o la presencia de enfermedad renal, son condiciones que bajan las dosis, 0.75 miligramos por kilogramo. Entonces hay que tener cuidado porque a veces se nos olvida la edad del paciente y no ajustamos la dosis. Y otro muy importante, las medidas no farmacológicas para el embolismo, en general, para la enfermedad tromboembólica. ¿Cuántas veces han visto ustedes en sus indicaciones que se pongan colocar vendaje compresivo elástico? Es algo que a veces subestimamos de forma personal, a veces se nos olvida ponerlo, entonces no hay que subestimarlo y hay que considerarlo precisamente como profilaxis y como terapéutica. Y bueno, no sé si haya algún tiempo para dudas y preguntas, doctor Jiménez.